Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar con la presentación del libro Acción Colectiva e Incidencia LGBT en México, coordinado por Carlos Arturo Martínez Carmona, que está aquí con nosotros, y Alejandro Natal Martínez, publicado por el Colegio Mexiquense, año 2021. Bueno, vamos a iniciar con Carlos Martínez Carmona. Está también para comentar el libro el profesor Alberto Hernández Vaqueiro. Voy los presentadores conforme vayan apareciendo. Entonces, bueno, Carlos Arturo Martínez Carmona, doctor en Investigación en Ciencias Sociales, con mención en Sociología por la Facultad Americana de Ciencias Sociales, la Flaxo. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM entre 2018 y 2020. Actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de aquí de la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus trabajos de investigación han sido reconocidos en diferentes premios. Sus líneas de investigación son movimientos sociales, sociedad civil, derechos sexuales y reproductivos y jóvenes. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran dos de este año: Changing the Moral Policies on Abortion and Marriage in the Mexican State, Social Movements and Involved Causality, and Voluntas International Journal of Voluntary and Non-Profit Organization. The Profane of Mexican Citizenship, en el Canadian Journal of History. Carlos, adelante. Gracias, Gabriel. Bueno, es un gusto estar aquí en este espacio, en el Congreso Nacional de Ciencias Sociales. Y bueno, pues estar acompañado de Gabriel Martínez, historiador, y de uno de los participantes del libro, uno de los autores, coautores del libro, el doctor Alberto Hernández Vaqueiro, ¿no? Bueno, quiero apuntar pues, varias cosas sobre este libro, en particular que es pues, un libro que tiene una trayectoria muy amplia. El libro inició con una serie de seminarios por allá del año 2012 y tuvo, digamos, a bien tener continuidad, que a veces esos proyectos son difíciles de darle continuidad cuando la obra pues, no sale y no se logra publicar. Tuvimos pues, en realidad varias experiencias, tanto institucionales, un poco difíciles, pero bueno, logramos llegar a este punto de la publicación del libro, en el cual pues la mayoría de los autores se mantuvieron desde el inicio, algunos otros pues dada la contingencia de que no se podía publicar el libro. Y bueno, habría que decir que a veces pues, estas restricciones institucionales tendrían un poco que ver tal vez con la propia temática del libro, por un lado. Por otro lado, pues, cuestiones a veces administrativas y presupuestales, y bueno, solamente decir que pasó desde la iniciativa de que se publicara en la Comisión Estatal del Estado de México de Derechos Humanos hasta pasar a la Universidad Autónoma, a la Universidad Autónoma Metropolitana, Lerma, y después también viajar por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y terminar siendo publicado por el Colegio Mexiquense, ¿no? Digo, en este trayecto entre la temática y cuestiones administrativas y financieras, fue difícil que se publicara. Y sin embargo, la gran ventaja del libro es que justamente permitió que lo pudiéramos discutir pues, de manera recurrente muchos de los capítulos que ahí se establecen, lo cual pues, hizo más fuerte, digamos, los argumentos a través de estas discusiones en diferentes seminarios. He de decir que el libro se constituye, bueno, parte de una pregunta principal, que es ¿por qué el movimiento LGBT logró incidir en tan poco tiempo en transformaciones tan importantes como las reformas legales en torno al matrimonio, la adopción y la identidad de género en un contexto nacional primordialmente conservador? ¿No? Para responder a esta pregunta, decidimos, y también esto tiene que ver con las contribuciones de los propios autores, dividir el libro en tres diferentes ejes. Un primer eje que es el tema de la discursividad, el otro eje que es la organización y el otro eje que es la trayectoria. En estos diferentes ejes participaron distinguidos académicos e investigadores de la UAM Xochimilco, bueno, la doctora Erika Sandoval de la UAM Xochimilco, la maestra Erika Menéndez de la Universidad Autónoma Nacional de México, el doctor Alberto Hernández, que nos acompaña el día de hoy, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México,
la doctora Alma Cristina Ipuga de la Universidad del Rosario en Colombia, el doctor Alejandro Natal y un servidor, el doctor Alejandro Natal del Colegio Mexiquense y un servidor que, como ya mencionaba Gabriel, me encuentro adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Esta pluralidad también pues fue muy importante e interesante para poder discutir desde diferentes perspectivas de las ciencias sociales, algunos provenientes, otros de la filosofía, sociólogos, politólogos, Alma es abogada, entonces también eso le dio una cierta riqueza para poder discutir de manera más puntual cada uno de los temas, porque como verán en el libro tiene una mirada, digamos, de sociología política, pero no solamente eso, ¿no? Entonces eso, digamos, que es muy rico para también el libro, la mirada también de Alma, que fue por la parte legal, igual damos algunos insumos. Y otro de los elementos clave, digamos, del libro es también que da voz a los actores, ¿no? A los actores que forman parte de este movimiento, del movimiento LGBT, cosa que, bueno, hay desde luego otras obras que también lo hacen, pero puntualmente cada uno de estos capítulos que se coordina, que se organiza en estos diferentes ejes que ya mencioné, pues permite dar esta importante también relevancia a esta obra colectiva. Quisimos también situar el asunto de la acción colectiva y la incidencia en el contexto más amplio, que sería el contexto de una mirada desde la sociedad civil, ¿no? Y un poco también discutir con lo que se ha escrito en torno a la sociedad civil, porque de alguna forma hacer un movimiento particular que defiende la diversidad sexual, las identidades, etcétera, aún así también en el marco de los estudios de la sociedad civil todavía está ciertamente, digamos, desamparado, ¿no? No se ha tratado tanto, digamos, en el asunto desde esta mirada, desde esta perspectiva, y también quisimos hacer ese diálogo con aquellos estudiosos de la democracia, de la sociedad civil y de estas diferentes perspectivas que tienen que ver con los movimientos sociales. También la idea de la obra, esta obra colectiva, es hacer también diálogo con los activistas del movimiento LGBT, por un lado, pero también con otros activistas de otros movimientos, porque nos importa justamente nos importó justamente centrarnos en la cuestión de la incidencia, para que sea pues, también una cuestión, digamos, de aprendizajes que se pueden compartir, ¿no? De cómo es que este movimiento ha hecho diferentes cosas y cómo esas diferentes cosas con diferentes estrategias, con diferentes formas organizativas, puede ser no necesariamente replicable, pero sí cuando menos aprender como algunas estrategias, identificar momentos puntuales en los que estas estrategias han sido aplicadas y han sido, digamos, eficaces o eficientes para las demandas de este movimiento en esos términos puntuales. Entonces, en este sentido también quisimos que la obra tuviera esta contribución. Y bueno, la obra pues concluye con algunas anotaciones, algunos puntos que me gustaría resaltar después de la intervención de nuestro invitado, de Alberto Hernández, quien es partícipe de uno de los capítulos del libro. Le doy la palabra a Gabriel para que presente a nuestro colaborador, invitado, amigo, de muchos años. Sí, muy bien. Si no, si dices el final, ya la gente no lo va a querer leer. Eso espera. Muy bien, Alberto Hernández Vaquero, profesor, como ya se mencionó aquí, de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, doctor en filosofía y candidato a maestro en psicoterapia. Sus temas de interés y docencia son el florecimiento humano, la ética aplicada, las organizaciones de la sociedad civil, la ética del servicio público y las políticas públicas, la filosofía del conocimiento, participación ciudadana, la fenomenología aplicada a las ciencias humanas y la psicoterapia. Ha publicado 10 libros como autor y editor, 14 capítulos en libros académicos, 10 artículos en revistas académicas arbitradas y numerosas comunicaciones publicadas en memorias. Entonces, Alberto, adelante. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel, y gracias, Carlos, y buenos días a quien llegue a ver esta grabación. Nomás un preliminar para completar algo de lo que Carlos ya explicó sobre la intención general del libro. Es como un poco un recuerdo. En 2012 nos juntamos algunos colegas y amigos y pensamos,
wow, ahora que están pasando tantas cosas y que estábamos todos metidos en la investigación sobre sociedad civil, estaría interesante hablar sobre la sociedad civil del movimiento lésbico gay, ¿no? Y como un caso muy particular y relativamente conocido. Me acuerdo que en aquel entonces se acababa de publicar un libro que tuvo éxito, que era México se escribe con J, que era como una historia de la cultura de ahí. Entonces dijimos, vamos a hacer eso, pero aplicarlo a nuestro campo, que es la sociedad civil. Entonces, menciono esto porque mi intención cuando escribí la contribución que finalmente quedó en el libro, lo que yo quería hacer era ilustrar un caso que a mí me pareció y me sigue pareciendo particularmente interesante de una organización de la sociedad civil formal, y ahora explico un poco por qué lo de formal, y que pertenece, digamos, como también de pleno derecho al movimiento lésbico gay. Lo cual puede parecer como una obviedad, pero yo creo que no. O sea, sobre todo hablamos del movimiento lésbico gay, no hablamos tanto de las organizaciones civiles. Y como saben quienes se dedican a estas cosas, pues hay alguna cierta diferencia, algunas características de comportamiento, de tipología, de cómo se constituyen, de sus limitaciones, etcétera, entre la organización civil legalmente constituida y formalizada, etcétera, y el movimiento social más amplio que no tiene como estos límites de tipo formal, en particular legal. Y el caso que yo desarrollé se llama activismo de resistencia, el caso de Colega O en Guadalajara. Colega O es una contracción de un nombre más largo que sería Colectivo Lésbico Gay de Occidente. Entonces, en 2012, pues me di a la tarea de recopilar la información y tuve la oportunidad de hacer algunas entrevistas y levantar cuestionarios en Guadalajara. Y esa es como la fuente principal de lo que hice. Algunas de las razones por las que a mí me gusta este caso, debo decir que pues tuvo un cierto impacto a nivel personal. A mí me gustó y me impresionó el trabajo que ellos hicieron. Fue primero por una cierta permanencia en el tiempo. Más o menos sabemos que las organizaciones civiles en México sufren un fenómeno parecido al de muchas microempresas o pequeñas empresas que viven 2 o 3 años y luego desaparecen, o sea, como que no cuajan, ¿no? En el caso de las organizaciones civiles eso también se presenta. Hay muchas iniciativas que se formalizan y desaparecen, ¿no? Como más o menos rápidamente, en 2 o 3 años. Y esta organización, aunque empieza a operar por ahí del 98, son las primeras iniciativas, fue en el año 2000 cuando se constituye ya legalmente, empiezan a tener una dirección estable y un programa de actividades más o menos formalizado, y tenían por lo tanto 12 años de trabajo continuo cuando yo hice el trabajo principal. Entonces, esa cierta permanencia en el tiempo a mí me llevó a la pregunta, ¿qué es lo que permite que una organización que sirve específicamente al movimiento lésbico gay, por lo cual el tema de quién es el beneficiario, cuáles son las cosas que se les ofrecen, cómo le hace para financiarse, cómo sobrevive? O sea, como preguntas que a mí me parecían interesantes. ¿Cómo lo ha hecho? ¿No? Porque era ya una experiencia exitosa, digamos, en ese momento. Y yo creo que las respuestas son pues varios factores, que es un poco lo que trato de demostrar al narrar esta historia. Uno de los factores es porque hay un factor de liderazgo que es muy importante. O sea, el tipo de liderazgo que se presenta en esta organización y que anima, ¿no? O que es capaz de coordinar, es capaz de motivar, de reunir recursos, de plantear una visión y que eso se puede contagiar a otros. Entonces, yo creo que una de las claves es el liderazgo y el tipo de liderazgo que tiene. Otra característica, desde luego, y que es otra cosa que me gusta porque es como un factor, creo yo, distintivo del sector sociedad civil o de las organizaciones civiles, es el trabajo de los voluntarios, que otra vez es como una cosa un poco curiosa porque la figura del activista y la figura del voluntario son como primas hermanas, pero me parece que no son lo mismo. El trabajo del voluntario está orientado a tareas muy específicas dentro de un marco pues más o menos estructurado, organizado, incluso puede haber horarios, tareas definidas, etcétera. Y eso se da aquí. O sea, hay
hay voluntarios y desde luego que también haya activismo. Es una organización que hace activismo, pero es una organización que también hace otras cosas. O sea, también presta una serie de servicios concretos, lo cual es muy propio de la organización no gubernamental o de la organización formal. Entre esos servicios, ¿no? Como a manera de ejemplo, terapias psicológicas de pareja, individuales, procesos de acompañamiento para salir del closet. Hay servicios médicos, sobre todo vinculados con la atención de enfermedades de transmisión sexual. Desde luego, es un capítulo especial el tema de VIH y SIDA. Es una organización que atiende también esto, pero es otra de las cosas que me gustaron. El movimiento o el conjunto de las organizaciones de atención al VIH-Sida es todo un caso. Muchas de ellas son, digamos, animadas o son realizadas por personas de la comunidad o de la población gay, pero no son organizaciones dedicadas a la población gay o a la causa gay, sino que atienden el problema de SIDA o la situación de SIDA también para esta población. Mientras que en el caso de colegas se trata un poco del lado, no contrario, sino del otro extremo, en el sentido de es una organización lésbico-gay que, entre otras cosas, atiende la problemática de VIH. Entonces, esa es una característica. Otro factor, además de voluntariado, es como la capacidad de establecer cierto tipo de relaciones. Digamos que esto sería parte de cómo funcionan las redes y las interacciones con otras organizaciones y entidades públicas. Que esta es una de las cosas que yo creo que vale la pena como verla con cierto detalle y ver qué se puede aprender de ella. Esta es una organización que establece vínculos sobre todo con instituciones estatales. Trabaja concretamente con el CENSIDA, con la entidad equivalente para atención del SIDA en el estado de Jalisco, y también con entidades de derechos humanos. Y hay unas tablitas donde eso se pone así en números, pero yo identifiqué por lo menos 32 relaciones institucionales o vinculaciones institucionales más importantes. De ellas, 16 son con entidades públicas, con entidades de gobierno. Las otras se reparten entre relaciones con otras organizaciones civiles que hacen un trabajo parecido. Algunas son como sus hermanas. De hecho, los fundadores de esta organización también son fundadores de otras par de organizaciones que tienen un trabajo en paralelo, digamos. Otras son con redes del movimiento gay. Pero una cosa que ahí me llamó la atención es que, por ejemplo, los vínculos con entidades financiadoras son casi nulos. Y eso va a ser el talón de Aquiles, creo yo, o uno de los principales talones de Aquiles para la sustentabilidad en un plazo más amplio. Es una organización que, como muchas otras ONGs, se financia principalmente de proyectos. O sea, hacen un proyecto para el CENSIDA y eso pues permite un cierto ingreso, se presta un servicio, se entregan los resultados del proyecto, y estos recursos permiten la operación de otras actividades que no están financiadas. Entonces, por ejemplo, un tipo de actividades que a mí creo que es lo que más me apasionó de este caso es las actividades de tipo educativo, pero educativo civil, ¿no? O sea, de lo que se trataba el proyecto insignia, el proyecto que a mí más me gustó. Es un proyecto que se llama algo como, bueno, pasó por varios nombres, Creciendo y Aprendiendo entre Pares, que es un programa educativo como de capacitación de líderes juveniles, pero para la juventud lésbico, en donde había en esta capacitación desde una cierta, digamos, educación política, una concientización política y entrenamiento sobre, por ejemplo, en prevención de tipo enfermedad de transmisión sexual, otro tipo de capacitaciones que pues formaban un programa que se daba a todas las personas durante varios meses. Y luego la idea es que esto se podía reproducir en los ámbitos de los chavos, era sobre todo adolescentes o jóvenes, y eso podían hacerlo en su escuela o en el trabajo o en otros ambientes. Entonces era, no sé cómo ahora, se me va un poco la exactitud de las palabras que lo describirían bien, pero como una especie de formación de cuadros, de futuros líderes del movimiento a nivel local, ¿no? Y eso, claro, eso no tenía financiamiento de nadie, ¿no? Entonces, eso salía de, digamos, los remanentes de esos otros proyectos. Pero lo que faltaba, me parece, por ejemplo, en un esquema de sostenibilidad económica, era la donación privada. O sea, no había financiadores privados, fundaciones que apoyaran, empresas que se comprometieran. Eso prácticamente no existe.
Entonces, bueno, esa característica tenía esa clase de redes que forjaba esta organización. La otra cosa que me interesó era ver qué ocurre cuando lo que empieza como un movimiento, por ejemplo, es el acontecimiento como que aglutina muchos de los esfuerzos alrededor del movimiento gay en Guadalajara, son las marchas. ¿No? Así que hay personas que dicen, ¿para qué sirve salir a marchar? ¿No? Sirve para muchas cosas, ¿no? Sirve para que la gente se encuentre y a partir de eso pueden salir otros proyectos. Entonces, en el 2000 hay una marcha muy importante, algunos dicen que es la primera marcha, otros dicen que es la tercera marcha, depende que se considere que es como la primera marcha del orgullo, la marcha de liberación, etc. En el caso de Guadalajara, uno de los organizadores, que es también uno de los fundadores de esta organización, de nombre Rodolfo Contreras, insistió para que se llamara Marcha de la Diversidad, lo cual es una cosa interesante porque mete ya una semántica en el nombre de la marcha que implica algo más que la liberación homosexual, o es como meterse en que aquí no vamos solos, es no solamente el movimiento lésbico y gay, sino también es todos aquellos que de alguna manera están marginados, es la riqueza de la diversidad en la sociedad, etcétera. O sea, un discurso, digamos, un poco diferente allá en el año 2000. Otra cosa que me parecía interesante de este caso es que fuera en Guadalajara y no en la Ciudad de México, ¿no? Porque aunque sí hay, desde luego, estudios, sobre todo de los, digamos, creo yo que los 3 lugares en que principalmente se ha dado como las iniciativas del movimiento LGBT, pues serían quizás en la Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, después quizás Puebla y algunos otros lugares. Pero la mayoría de los estudios, me parece, se concentran mucho en la Ciudad de México, tanto los estudios sobre sociedad civil como los estudios sobre movimientos. Entonces, a mí me parece interesante que fuera precisamente un caso de Guadalajara, un estado y una ciudad especialmente conservadores, me parece, con una marca religiosa muy importante, donde de hecho la religión sigue siendo un factor cultural importante y también político, ¿no? O sea, creo que hago un ejemplo sobre eso, pero ahora no es el momento de traerlo a colación. Pero es entonces un cierto ambiente adverso desde el punto de vista de que la Iglesia Católica pues es como más o menos un agente hostil en términos sociales hacia el movimiento. La otra es que también la autoridad estatal, las autoridades del gobierno de Jalisco, pues tampoco es que fueran muy favorables, ¿no? Con ciertos cambios más o menos en esa época que estaban dando. Pero entonces la pregunta es, ¿qué hace una organización que surge de un movimiento como el LGBT para sobrevivir como una organización que tiene una sede permanente, que ofrece una serie de servicios permanentemente, donde la gente puede ir a tomar una psicoterapia o una actividad educativa, o inscribirse a un taller de teatro o alguna otra actividad lúdica o formativa o artística? Es decir, algo que está ahí permanentemente, no solamente cada año en la marcha o cada mes para un encuentro, sino todos los días laborales está abierto y hay actividades para las familias y para los jóvenes. O sea, es otro tipo de, digamos, de actividad distinta del activismo. ¿Cómo hace para sobrevivir? ¿Cómo hace ese paso a la formalidad? Y claro, también está el tema de poder contar la historia utilizando las palabras de los protagonistas. Entonces, creo que sin abusar, hay muchas citas sacadas de las entrevistas que tuve oportunidad de hacer, que al menos a mí me emociona escuchar la visión que tienen, de por qué están haciendo lo que están haciendo y para qué están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Especialmente en los líderes, ¿no? El director Isidro García, o los fundadores como Rodolfo Contreras y Rodolfo, ahora olvidé el nombre del segundo apellido, el primer apellido de López, que hay 2 Rodolfos, y una visión muy clara, política y moral y ética, incluso espiritual, por el porqué del movimiento. Y quizás ahora sería como la oportunidad de hacer alguna primera cita de eso. Tengo aquí mis papelitos, entonces esperen. Por ejemplo, sobre lo que implica el trabajo del activismo, dice Rodolfo Contreras, el trabajo continuo es muy intenso, muy demandante y además se requiere convicción. No cualquiera le entra.
se requiere perseverancia, se requiere fortaleza emocional, espiritual, se requiere lana, y ya para ese tiempo la gente entiende que hay que trabajar. La gente no entiende que hay que prestar horas de trabajo para ser voluntario, la gente no entiende que hay que recurrir a los antros para solicitar y que la mayoría son codos. Hay que esperar a las 2, 3 de la mañana esperando. Y hay muchas anécdotas en ese sentido, ¿no? Algunas también emocionantes que pues ocurría con el movimiento de atención a la necesidad, ¿no? Los colectivos que entraban a los bares para encontrarse a veces con la hostilidad de la misma gente a la que querían beneficiar, ¿no? Está el tema, por ejemplo, de una cierta apertura en la sociedad, porque hay más antros, ¿no? Hay más discotecas, hay más lugares de encuentro, pero eso necesariamente significa un avance para el movimiento gay, o eso es todo lo que queremos, tener más cantinas donde poder ir, es eso el logro, entonces ahí, esa quizás sea la última que lea ya. Bueno, creo que para terminarlo nomás ya cómo lo está organizado este capítulo, por si alguien tuviera curiosidad de verlo. Hay una breve historia de tanto de la organización como un resumen del movimiento LGBT en Jalisco, Guadalajara en particular. Luego se habla un poco de la misión y los objetivos de la organización, sobre todo en esta visión como más amplia, diría yo casi que cómo se puede lograr un pleno desarrollo humano desde la identidad lésbica y gay, LGBT, digamos. Luego expongo un poco cómo se administran y cuál es la procedencia de los recursos que permiten la operación. Luego, las redes y las relaciones con otras organizaciones, el tipo de liderazgo que tiene, un liderazgo que yo diría carismático y moral, es como mucho ejemplo de vida, mucha coherencia de vida. Las contribuciones de los voluntarios y los colaboradores, tanto el reducido staff, también una cosa típica de las ONGs mexicanas, hay 5 a 6 empleados, varía un poco a lo largo de los años, pero eso es más o menos el tamaño y es el promedio de tamaño de muchas organizaciones no gubernamentales, y muchos voluntarios, eso sí, y la variedad de actividades, que insisto, yo contabilicé hasta 20 tipos de actividades diferentes que se tienen a lo largo de los años, desde actividades, digamos, de usuario intensivo, al que se dé cada semana, por ejemplo, para su psicoterapia, hasta a cosas más amplias, como participación en una feria de información sobre enfermedades de transmisión sexual o conciencia de identidad, etcétera, y ahí van 300 personas. Entonces, en un año, sumando ambos grupos, pues se pueden atender alrededor de 3.000 personas en un año de actividades. Las contribuciones a la actividad, a la cultura democrática, la participación en colocar una serie de temas en la agenda pública, ese es como el último aspecto. Yo diría que, aunque sea un lugar un poco un lugar común, este es un ejemplo de lo que a veces se ha dicho, que las organizaciones civiles son escuelas de ciudadanía. Yo creo que este es un caso que sí lo justifica ampliamente, y en ese sentido no se trata solo de una organización que favorece a un grupito dentro de la sociedad más amplia, sino es algo que educa a toda la sociedad. Y creo que ese es como también parte de lo que queríamos hacer ver, ¿no? Las contribuciones no solo para una población en particular, sino como el movimiento también da origen a estas otras iniciativas más formales que tienen un efecto más amplio en el conjunto social para una cultura democrática, participativa, de derecho y de respeto de los derechos para todos. Entonces, eso es lo que creo que espero que alguien dé curiosidad de leerla y a lo mejor encuentre otras cosas nuevas que se pueden hacer. Última nota. La organización ya no existe. La última noticia que tengo de ellos como activos es de 2018. O sea, tampoco podemos culpar a la pandemia. Algo pasó ahí que no me acaba de quedar claro, pero de todas maneras creo que es un ejemplo que queda para estudiarlo y aprenderlo, y quizás, sabiendo ya como un poco el final de esa historia, de ese capítulo, poder hacer otras cosas y hacer otros aprendizajes para el futuro del movimiento organizado. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Carlos, no sé si quieras comentar algo. Sí, claro. Sí, justamente pues quería, me interesaba también que Alberto nos hablara un poco del caso, un poco para que vieran uno de los
las contribuciones, ¿no? Digamos como una pequeña cucharada del gran manjar que se pueden comer con este libro, que les decía, o sea, en realidad está organizado en tres diferentes ejes. Este capítulo, con la contribución de Alberto Hernández Vaqueiro, refiere a la parte de organización y, como ustedes vieron, pues algunos elementos, aunque, como les decía, también hay pues, una comunicación importante con otras diferentes temáticas que no solamente son de unas características muy puntuales, pero digamos que en este eje destaca el capítulo de Alberto. En ese mismo eje, en el de la organización, un poco voy a hablar de los diferentes capítulos de manera muy resumida. Está la contribución de Verónica Meléndez y un servidor, que refiere al estudio de la red que se conformó, la red de organizaciones de la sociedad civil, de otros organismos también autónomos, para la consecución de las sociedades de convivencia. El primer reconocimiento, digamos, legal de las uniones entre personas del mismo sexo que ocurre en la Ciudad de México. Un tema que, aunque fue muy trascendente y que tuvo una característica muy puntual porque había renuencia del partido en el poder, a pesar de ser un gobierno de izquierda, que también había una importante resistencia por parte de los grupos conservadores, y a pesar de eso se logró, digamos, avanzar en esta iniciativa. Un caso que también para el conjunto de América Latina fue muy relevante porque todavía no había mucho avance en la materia. De hecho, también de manera muy posterior, el matrimonio igualitario se consigue, bueno, no muy posterior, digamos, muy posterior después de la contienda, me refiero, después de que se logró sociedades de convivencia en 2006, en el año 2010 se consigue el matrimonio igualitario, de manera ya formal, instituida, pero son dos disputas muy particulares, muy diferentes, con una confluencia de diferentes actores, desde provenientes de organizaciones que tienen que ver con la educación y, sexual, organizaciones feministas, organizaciones que tienen que ver con los derechos humanos, otro tipo de organizaciones también que están instituidas o conformadas en las diferentes universidades, como la UNAM, como la UACM, el Instituto Politécnico, el Colmex, etcétera, que también hay actores que están tomando puntos de puntos de opinión y participación en estos activismos. También hubo una acción importante de organizaciones, de actores, perdón, que venían desde el ámbito de la cultura, y eso también es muy destacable. Entonces, en realidad lo que hacemos es la conformación de esa gran red de diferentes organizaciones, que en realidad consideramos cerca de 90 organizaciones que participaron de una u otra forma, y donde hay tres actores clave que serían una parte que se dedica mucho a la información y a la reconstrucción de la argumentación al respecto de la demanda, otra parte que es más la intersección entre el activismo y lo político, que sería, digamos, la proponente de la iniciativa, en Noé Uranga, y la parte más legal, digamos, donde vienen pues también las instituciones autónomas y el papel de Rincón Gallardo, en ese momento el representante de director de CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, que también sus planteamientos y posicionamientos fueron muy importantes y, digamos, fueron nodos donde muchas de las organizaciones se vincularon para hacer incidencia, ¿no? Entonces, de nuevo, el asunto es ver pues, cómo se logra hacer incidencia y cuáles son las estrategias. Y la constitución de esta red es un ejemplo. Esto en cuanto al asunto de la organización, que es uno de los ejes. Tenemos el otro eje, que es el primero, que nos interesó más, en términos de ponerlo en ese lugar, porque refiere a la discursividad, cómo se construye una argumentación para generar una serie de demandas. Y ahí tratamos tenemos dos capítulos, una contribución de Alma Beltrán y Puga, y la otra contribución, Alma Beltrán y Puga refiere al matrimonio igualitario, cómo se construye un discurso legal, dado el andamiaje legal que tenemos, que se tenía en ese momento, y cómo además los activistas refrasean, digamos, reconstruyen una argumentación conforme a lo que se dispone en la materia. Y en este sentido ella hace una discusión interesante sobre la cuestión del amor, vinculándolo con la lógica del matrimonio, y cómo el movimiento LGBT o los activistas del movimiento LGBT y cómo las feministas también construyen una idea de sentido sobre el amor y sobre las relaciones de pareja, también para poder refrasear de nuevo y reconstruir un argumento más en el ámbito legal y jurídico,
es una contribución muy atractiva, sumamente atractiva. Tenemos, por otro lado, la contribución de Erika Sandoval, que refiere al movimiento trans, y de hecho, es el primer capítulo que abre el libro. Nos interesó, desde luego, también como un posicionamiento en términos de la misma obra, darle pauta y dar entrada con el movimiento trans, porque como ustedes sabrán, lo sabrán, aunque no sean expertos ni siquiera en el tema o conocedores del tema, en el sentido de las diferentes exclusiones que estos grupos sociales tienen, y en ese sentido también quisimos que la voz del libro partiera con esta entrada de la contribución de Erika sobre el movimiento trans y la disputa que se tuvo en 2008 para el reconocimiento de la identidad de género, y justamente pues ella habla de todo el proceso que tuvo que tener en términos de generar estos discursos, esta performatividad, esta construcción de un discurso para hacer que las cosas, que lo que se dice tenga efectos, ¿no? Mucho en la lógica de este lingüista Austin, para justamente tener una presencia importante en la opinión pública, y que este debate y que esta demanda igual tuviera efectos, ¿no? De nuevo, pues pensamos en la cuestión de la incidencia y cómo lo discursivo puede también operar en esta lógica de la incidencia. El último eje, que es el eje de la trayectoria, hay dos capítulos, dos contribuciones, una con la que colaboro con Alejandro Natal, un servidor. Escribimos sobre los repertorios de acción colectiva, que en realidad, para aquellos que conocen sobre el tema de los movimientos sociales, sabrán que los repertorios tienen que ver con aquellas formas en las que los activistas o los movimientos sociales operan, digamos, y saben que es la forma en la que deberían, o el conocimiento común, digamos, el sentido común que tienen los activistas sobre la forma en la que pueden incidir en el espacio público, ¿no? Y en este sentido, la Marcha del Orgullo, digamos, como una forma muy común, digamos, de manifestarse en las calles, que desde luego tiene un sentido también de posicionarse en la opinión pública, en la esfera pública, y también tener efectos de alguna manera, o consecuencias de alguna manera en términos de este tipo de manifestaciones, pues tiene sus características puntuales, pero no solamente, y muy bien como decía Alberto, términos de, pues es un espacio de reunión, un espacio de confluencia de diferentes personas, un espacio donde se pueden reorganizar nuevas agendas, donde se pueden plantear nuevos posicionamientos. No es solamente el evento de congregar un número de gentes o de personas, sino en realidad es este espacio que sirve para muchas cosas. Y la particularidad de la Marcha del Orgullo es que se ha realizado de manera ininterrumpida desde 1979 hasta la fecha. Entonces es un evento, digamos, que es propio al menos en la Ciudad de México, que es propio de la Ciudad de México, aunque, y eso habría que destacarlo, también a más o menos a partir del año iniciado este siglo, tenemos marchas del orgullo en todos los estados de la República Mexicana, ¿no? Hoy en día, todas las ciudades se realiza la Marcha del Orgullo, y de hecho ya en algunos municipios, también, sin que sean las ciudades principales estatales, se realizan también los eventos de la Marcha del Orgullo. Entonces es, digamos, esta lógica del repertorio es justamente lo que se ha aprendido, cómo se ha aprendido, y de qué manera se opera y sirve para generar justamente incidencia, ¿no? El repertorio, la marcha es muy importante, y otro evento, las semanas culturales, es otro evento muy importante que congrega a los activistas, a los interesados, que surgió también de nuevo en el espacio de la UNAM, el espacio del Museo El Chopo, y que después pues, se difuminó por muchos lugares, y hoy en día pues, aquellos estudiantes de diferentes facultades y de diferentes universidades sabrán que en sus universidades se realiza de manera anual una semana cultural LGBT, que tiene pues, sus diferentes facetas, matices, y ya cada quien, digamos, pone ingredientes extra a ese evento, ¿no? Entonces eso nos interesó mucho, y ese fue uno este fue el capítulo sobre repertorios de acción, y el otro capítulo refiere que es de autoría de Alejandro Natal, coordinador también del libro, es sobre la historia del matrimonio igualitario y todo el trayecto que tuvo que haber en la consecución del matrimonio igualitario en la Ciudad de México, ¿no? Entonces igual es una contribución interesante porque pone muchos de los factores a jugar, si la cuestión organizativa, si la cuestión de las redes, si en realidad la cuestión de las alianzas, si en realidad la forma en la que se
se planteó la argumentación al respecto. Todo esto, digamos, es un rompecabezas que arma para justamente darnos cuenta del matrimonio igualitario. Estos son, digamos, los elementos, digamos, los capítulos que constituyen este libro de manera muy resumida, muy breve, pero, digamos, es el elemento importante. Quiero dejar nada más para señalar, y ya finalmente, por último, que en la última sección, que es la parte de las conclusiones, quisimos hacer una discusión sobre los vasos comunicantes que tiene cada uno de estos capítulos. Cómo podemos, después de haber nosotros como coordinadores del libro, leer cada uno de estos capítulos en sus diferentes particularidades, en sus diferentes momentos, en sus diferentes contextos, qué es lo que permitiría justamente la incidencia del movimiento LGBT, ¿no? Y ahí encontramos 5 dimensiones. Una de ellas tiene que ver con las alianzas duraderas, otra tiene que ver con la permanencia de los repertorios de acción, una tercera tendría que ver con la adaptabilidad al contexto sociopolítico, una cuarta con la conformación de redes descentradas, es un movimiento que no tiene líderes muy identificables, pero que en realidad eso le permite justamente tener esta conformación de una red más, digamos, con diferentes nodos, por decirlo de alguna manera, y la lógica del juego en el plano institucional, ¿no? Esto, desde luego, las invito a que lean el capítulo de las conclusiones también, porque justamente da cuenta un poco de la comunicación entre todos estos capítulos. Finalmente, finalmente, por último, me gustaría decir que hay pues algunos pendientes, porque ninguna obra suma todo, ni es concluyente, y creo que hay varias cosas que pues, nos interesaría identificar. También hay que decir, y eso también es importante, que este libro no es un panegírico del movimiento LGBT, ni lo romantizamos. Cada uno de estos capítulos tiene, y eso también sí hay que puntualizarlo muy bien, estrategias metodológicas muy concretas, puntuales, la mayoría de ellas a través de métodos cualitativos, pero también eso es muy potente, digamos, cada uno de los capítulos en términos de aportar diferentes estrategias metodológicas para abordar cada una de las preguntas que se hacen, ¿no? En estos términos tiene también esta característica muy relevante, pero bueno, quería señalar sobre todo aquellos elementos que hace falta discutir, que sería pues, la cuestión de la cultura, aunque de ahí podemos encontrar también muchos elementos que se hilvanan en los diferentes capítulos. Me parece que habría que hacer un estudio más puntual sobre los efectos que ha tenido el movimiento LGBT en el cambio de valores, ¿no? Y eso sería como un capítulo, digo, un trabajo más detallado, puntual. La cuestión también de pues, comprender más aquello que se hace en el ámbito del activismo, sobre todo el activismo digital. Creo que ahí pues, también hay una lucha muy importante hoy en día sobre lo que hacen los activistas en las redes sociales. Y creo que también es un punto de análisis que se requiere ya tener algo más avanzado. Hay algunos trabajos que se han empezado a hacer, pero bueno, esos son todos los elementos. Y un último, lo que tuvimos la contribución de Alberto, que nos habló de Guadalajara, hace falta pues, ampliar el horizonte de lo que está pasando a nivel subnacional, ¿no? Muchas de las cosas que aquí se analizaron, pues tienen que ver sí, con llevar los procesos y las disputas en la Ciudad de México. Y bueno, la contribución de Alberto un poco trata de poner un poco de peso en la balanza en el punto contrario, pero justamente hace falta saber más de las historias, de las disputas, de las adversidades y también, desde luego, de los contextos regionales, subnacionales, que permitirían dar cuenta sobre este asunto. Me gustaría leer solamente la última sección, que creo que es lo que puntualice lo que les decía, que nos importaba también contextualizar este trabajo en una discusión más amplia, ¿no? Consideramos que la trayectoria del movimiento LGBT requiere ser pensado a modo de espejo con la manera en la que los logros de los movimientos sociales y la sociedad civil han ocurrido en México y en América Latina. Fueron justamente las luchas de las décadas de los 80 y 90 de la sociedad civil que revitalizaron la noción desde la ciencia política y que operaron como un conjunto de actores clave hacia la democratización de nuestro país. El movimiento LGBT en realidad pues, está emparentado con estas causas globales, está emparentado con los objetivos concretos
y específicos también de las luchas sobre la democracia, sobre el cambio de régimen político, y desde luego, pues planteando esta idea de la diversidad, como también señalaba muy bien Alberto, de la pluralidad, que es un elemento clave, importante también en estas luchas. Y por eso creemos que este libro contribuye a hacer un diálogo, pues, con los estudiosos de los movimientos sociales, con los estudiosos de la sociedad civil, tanto en México como en América Latina. Y pues aquí dejaría, digamos, mi participación por el momento. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues los invitamos a leer el libro, desde luego, y les agradezco a ambos por haber estado aquí. Y bueno, pues seguimos. Bueno, habrá que decir que el libro lo pueden conseguir desde luego en la librería del Colegio Mexiquense. Ahí es donde en línea lo pueden adquirir. Algunos de los capítulos están ya por ahí navegando en internet. También en la librería especializada que tiene que ver con el movimiento, bueno, con las luchas, las disputas, los temas de la diversidad sexual, que es la librería Somos Voces. Entonces también los invitamos a visitar esa librería, que es un espacio también de conferencia de los activistas, un espacio muy interesante. ¿Están dónde? Que está en la zona rosa. No recuerdo la dirección, pero está en la zona rosa. Y hay que tener un sitio internet, ¿no? Y seguramente, sí, no, si tiene un sitio de internet, también ahí están las diferentes obras que vende y ustedes las pueden visitar. Entonces, bueno, los invitamos a adquirir el libro, a navegarlo y a disfrutarlo y a discutirlo, desde luego, ¿no? Bueno, Gracias.